Su Santidad el Dalai Lama y el Arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo. La tristeza y el dolor. Los momentos difíciles nos unen aún más. Justo el primer día de la Truth and Reconciliation Commission, dijo el arzobispo rompiendo el hielo. Uno de los testigos vino a contarnos su experiencia al final de una larga y agotadora jornada sobre las torturas que había sufrido. En cierto momento, mientras intentaba recordar lo que le habían hecho, se dio cuenta de que le costaba hablar. Había desarrollado un trastorno del habla. No sé si fue por el recuerdo o por el trastorno, pero el caso es que el hombre no podía continuar. Empezó una frase y de pronto se tapó los ojos con las manos y se echó a llorar. Y yo con él. Al final de la jornada, les comenté a mis compañeros: ya os dije que no estoy preparado para presidir estas sesiones. Y vaya si tenía razón, he hecho el ridículo. Soy un llorón. Lloro con mucha facilidad. Supongo que porque también amo de la misma manera. A veces nos creemos superhombres o supermujeres y no lo somos. Reprimir las emociones en un entorno controlado, por así decirlo, no es bueno. Yo animo a la gente a que no se reprima, que no se calle la tristeza y el dolor. Es una forma de recuperar la normalidad. Cuando encerramos las emociones y fingimos que no existen, lo único que conseguimos es que la herida se infecte. No lo he leído en un libro. Así es como he gestionado yo mi propia pena. La tristeza supone una amenaza directa a la alegría, pero como sostiene el arzobispo, nos lleva por una ruta más directa a la empatía, a la compasión y a comprender lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros. La tristeza es una emoción muy poderosa y que se prolonga en el tiempo. Según un estudio, dura mucho más tiempo que otras emociones más fugaces como el miedo y la ira. El miedo persiste un promedio de 30 minutos. La tristeza, por su parte, puede llegar a durar hasta 120 horas, o lo que es lo mismo, casi 5 días. Mientras que el valor evolutivo de los impulsos de lucha, ira y huida, el miedo es evidente. La tristeza es más difícil de entender. Un estudio reciente del investigador en psicología Joseph Forgas demuestra que un estado leve de tristeza puede llegar a tener efectos beneficiosos, de ahí su valor. En dicho estudio, los individuos que se definían como tristes tenían un mejor juicio y mejor memoria. Estaban más motivados, más sensibles a las normas sociales y eran más generosos que el grupo de control de los felices. La gente que se encontraba en el llamado estado negativo de tristeza era más consciente de su situación, más capaz de recordar detalles y estaba más motivada ante la perspectiva de mejorar su estado. Lo que resulta especialmente interesante es que una tristeza breve puede generar más empatía o generosidad. Los participantes del estudio jugaron un juego que consistía en decidir cuánto dinero se quedaban para sí mismos y cuánto les daban a los demás. Los que se definían como tristes eran mucho más generosos que sus compañeros. La depresión succiona nuestro círculo de preocupaciones hacia adentro. La tristeza periódica lo ensancha. Forgas concluía que la tristeza conlleva ciertos beneficios, razón por la cual nos sentimos atraídos por la música, el arte y la literatura, incluso cuando nos ponen tristes.
Nos anima a aceptar todas nuestras emociones porque sin duda juegan un papel necesario en nuestra vida. La tristeza es, en muchos sentidos, la emoción que hace que nos acerquemos los unos a los otros en busca de apoyo y solidaridad. El arzobispo lo explicó muy bien con las siguientes palabras. No profundizamos en el vínculo que nos une a los demás, si nuestras relaciones son siempre buenas. Son las épocas difíciles, los momentos más duros, la tristeza y el dolor, lo que nos acerca más al prójimo. Los funerales son quizá el ejemplo más evidente de esta intensificación de las relaciones. Sin ir más lejos, las lágrimas no son más que una señal visible de que necesitamos consuelo y bondad, de que somos vulnerables y necesitamos ayuda. Nos esforzamos mucho en mantener separadas la alegría y la pena, cada una en su caja. Pero el arzobispo Tutu y el Dalai Lama nos recuerdan que están interrelacionadas. No creen en la felicidad pasajera, a menudo conocida como felicidad hedonista, formada únicamente por estados positivos y que evita la coexistencia con otros sentimientos tales como la tristeza, derivada del exilio emocional. La felicidad que ellos defienden se conoce como felicidad eudemónica y se caracteriza por la comprensión de uno mismo, la intención, el crecimiento personal y la aceptación, e incluye el sufrimiento, la tristeza y el dolor. A menudo recibo mensajes, dijo el Dalai Lama, de cuyos amigos, padres o incluso hijos han fallecido. Me preguntan qué hago. Siempre comparto con ellos mi propia experiencia. Mi querido maestro, el que me ordenó monje, murió y fue muy duro para mí. Mientras vivió, siempre sentí su presencia como una roca firme en la que podía apoyarme invariablemente. Su muerte me llenó de tristeza y de pena. La forma de superar la tristeza, fruto de una gran pérdida, es usándola como motivación para generar un sentido de la finalidad aún más profundo. Cuando murió mi maestro, yo solía decirme que ahora estaba más obligado que nunca a cumplir sus deseos. De modo que la tristeza se convirtió en entusiasmo, en determinación. A aquellos que pierden a un amigo o a un miembro de su familia, siempre les digo, es un hecho muy triste, pero esa misma tristeza debería traducirse en más determinación para cumplir sus deseos. Si tu ser querido pudiera observarte y te viera lleno de esperanza y determinación, sería feliz. La gran tristeza de la pérdida puede animarnos a vivir una vida más profunda. La tristeza y la pena son obviamente respuestas naturales del ser humano ante la pérdida. Pero si mantenemos el foco de atención en la persona que acabamos de perder, es menos probable que nuestro estado se convierta en desesperación. Por el contrario, si nos centramos en nosotros mismos, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo sigo adelante? El peligro de caer en las garras de la depresión es mucho más grande. Insisto, es muy importante cómo reaccionamos ante la experiencia que supone la pérdida y la tristeza que la acompaña. El Dalai Lama explicó la famosa historia de tradición budista de la mujer que perdió a su hijo y que estaba tan triste que no había forma de consolarla. Iba de aquí para allá, cargada con el cuerpo de su hijo, suplicando que alguien la ayudara a resucitarlo, hasta que se encontró con Buda y le rogó que hiciese algo. Él le dijo que podía ayudarla si antes ella recogía semillas de mostaza para la medicina. La mujer aceptó, pero Buda le explicó entonces que las semillas debían provenir de una casa que no hubiera sido rozada por los fríos dedos de la muerte.
La mujer visitó una a una todas las casas que encontró en su camino en busca de las semillas de mostaza que curarían a su hijo. Y entonces descubrió que en todas ellas habían sufrido la muerte de un familiar, de una esposa, de un hijo. Al ver que su sufrimiento no era único, pudo enterrar a su hijo en el bosque y liberar la pena. Mi amigo Gordon Wheeler, psicólogo, explica que la pena es un recordatorio de lo profundo que es nuestro amor. Sin amor no hay pena. Así pues, cuando nos invade ese sufrimiento, por desagradable y doloroso que sea, es en realidad un recordatorio de la belleza de ese amor que hemos perdido. Nunca olvidaré el día que, estando de viaje, llamé a Gordon y me dijo que había salido a cenar solo tras la muerte de un amigo muy querido, para poder experimentar la pena. Sabía que en el mundo frenético y oscilante de nuestra vida, es muy fácil borrar el pasado y seguir adelante, detenernos en la nostalgia, la pérdida. Es una forma de acariciar la rica textura de la vida, la tela rasgada de nuestro mundo que se rompe una y otra vez para luego ser remendada. Su Santidad el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, con Douglas Abrams. El libro de la alegría alcanza la felicidad duradera en un mundo en cambio constante. Grijalbo.